Paso a la guía que tenemos de AudiTools. Voy a retomar, simplemente estoy mirando rapidito. Antes de esto necesitamos ver la parte general. Este es proceso de ventas. Prefiero ver primero con ustedes, a ver, lo que les he pasado para que... ¿Qué pasó? Ahí está, gabinete. Ahí les había pasado el código de la clase para Classroom. Y les he pasado la planilla de evaluación del proceso, que lo vamos a ver luego. Ejemplo de la matriz de riesgo y controles de ventas. La guía para identificar riesgos en los procesos, que espero alcanzar a verlo hoy día con ustedes. La guía de auditoría para un proceso de ventas, ¿no? También les he pasado el flujograma que gentilmente su compañero nos pasó. Y eso es. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la guía de auditoría de un proceso de ventas, ¿ok? Y mejor si vemos también, si es que nos da la opción, a ver, vamos a buscar. Entonces, esa es la que tienen ustedes a la mano. Y aquí debemos tener también esta. Primero vamos a ver esta y después entramos a la propia guía específica para ventas. ¿De acuerdo? Solo repasando con ustedes, porque no voy a entrar esto con los detalles. Bien. Lo primero, a ver, para marcar voy a, aquí está, el marcador. Ok. Toda la base está en la NIA 330, ¿no? ¿A dónde va la NIA 330? Es en busca del RIM. En realidad ya está perfilando, una vez que nosotros hemos entrado a la NIA 315, la NIA 315 establecía la valoración de riesgos, incluido COSO, ahí está control interno, ahí está identificado los riesgos, etcétera, que es la parte que vamos a hacer. Y ahora queremos ir rumbo a cuáles van a ser las respuestas a los riesgos. Eso quiere decir las pruebas de controles que vamos a realizar y las pruebas sustantivas a nivel de aseveraciones. Bien, algunas cosas como que queremos obtener suficiente evidencia, voy a pasar. Entonces, también se establece de que los procedimientos pueden ser sustantivos y las pruebas que vamos a hacer son pruebas de controles. Sabemos que las pruebas sustantivas a las que vamos a llegar son pruebas de detalle y procedimientos analíticos. ¿Ok? Entonces, se supone que, y además vamos a ver eso ya en la parte de ventas con más precisión, que para llegar a esta condición, ustedes han tenido que haber identificado cuáles son los saldos de cuentas y transacciones significativas. ¿De acuerdo? Y se supone que
ya han descrito mediante flujogramas o narrativas o cuestionarios, mejor con cuestionarios, cómo se inicia un proceso, cómo se procesa y cómo se registran por ciclos de transacción, que eso ya lo hemos visto en el año pasado y que ahora lo mismo vamos a repasar y que vamos a llevar paralelamente dos cosas. Uno, primero, yo voy a llevar y repasar completo todo lo que es ventas y cobranzas y ustedes les voy a ir entregando el material de Beba, van a ir repasando todo lo que es compras y van a ir entregando sus papeles de trabajo en relación a las compras por nota. ¿Ok? Lo que haga en ventas, ustedes paralelamente en la semana me entregan compras y pagos. Lo que yo haga en ventas, cobranzas, ustedes hacen compras, pagos. Entonces yo les voy a entregar los flujogramas de, por ejemplo, de compras, pagos, si puedo hoy mismo. Y con eso lo que vamos a hacer es que ustedes van a consolidar las compras, pagos, igualito como consolidó su compañero. Esta vez no pueden equivocarse. ¿De acuerdo? Su compañero integró todo, no hizo desaparecer todas las vinculaciones y hizo un flujograma íntegro. Así lo tienen que hacer en compras y pagos porque se los voy a pasar. Bien, se supone que cuando han descrito mediante flujogramas cómo se inicia un proceso, cómo se procesan las transacciones y cómo se registran las transacciones, ustedes han ido haciendo ya evaluación de los riesgos. Pero nunca se olviden que se ve riesgos y riesgos de fraude, ¿de acuerdo? Que implican, que va a implicar en todo caso después el RIM, o sea, el riesgo de incorrección material en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, siempre en cada proceso ahora que vayamos a describir, vamos a ver cómo es que se administra un proceso, cómo se identifica los riesgos a nivel de procesos. Eso permanentemente, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer en el flujograma, qué es lo que tienen que hacer ustedes para la siguiente clase. Yo voy a hacer un ejemplo nada más, aunque ya lo han hecho el año pasado, lo vamos a repetir. Ustedes listan todos los riesgos posibles según la guía e identifican solo los riesgos que le corresponden a Beba, que creo que el año pasado los riesgos más significativos, los más significativos solo eran algo así como 14 o 15, no más, de los 30 o 35 o 40 que hubiéramos identificado. ¿A qué se refiere esto que vamos a perfilar ahora y hacer los papeles de trabajo? Es a lo siguiente, ¿no? Voy a ir a las guías. Estamos hablando de los capítulos que cada vez les recalco, de los capítulos. Esto está mal, un segundito. Ahora sí. De los capítulos 8, 9 y 10. Con esos vamos a trabajar ahora. Y después los flujogramas nos van a servir para el 11, entender el control interno. Entonces, ahorita estamos entre la 8, 9, 10 y 11 hasta entender el control interno mediante flujogramas. Y en la 12 ya vamos a sacar las pruebas de control interno y vamos a hacer una evaluación del control interno mediante muestras, mediante la frecuencia del control, etcétera, etcétera. Entonces, no olviden, lo primero que tenemos que hacer es identificar los múltiples riesgos que tenga una empresa. Posiblemente lleguemos en ventas a 40.
o por lo menos 30. De ahí vamos a identificar los riesgos, vamos a valorar los riesgos inherentes con los cuadrantes del 1 al 5. Y todos los que sean de riesgo alto o consideremos aquellos también que sean moderados, según nuestro criterio profesional, esos los vamos a separar y los vamos a transformar en riesgos significativos, que son aquellos que tengan una ponderación de 25 o que lleguen a 16 o 15, tal vez, según las circunstancias. ¿De acuerdo? Una vez que hagamos las matrices de riesgo, recién vamos a empezar a identificar los controles que mitiguen a los riesgos significativos. No me interesan los controles, no me van a interesar los controles internos de todos los riesgos. Solo me interesan los controles internos de los riesgos significativos. Y como esos tienen una frecuencia, algunos son diarios, mensuales, trimestrales o recurrentes, entonces vamos a definir y hacer las pruebas de controles según la frecuencia. Y lo otro es que esta evaluación de control interno solo pretende saber si el control interno, primero, está bien diseñado y si el control interno está implementado. Entonces vamos a ver el diseño y la implementación y saber si ese control interno funciona con eficacia. ¿Ok? Si el control interno funciona con eficacia. Ahí es donde tenemos que llegar. En eso voy a enfatizar, aunque esto mismo voy a repetir seguramente varias veces, voy a enfatizar y decirles, en esta fase no interesa el número de transacciones. En esta fase no interesa el número de transacciones. Pueden ser 100 transacciones, pueden ser 1000 transacciones, pueden ser 10 millones de transacciones, no me interesa. ¿Ok? Lo único que interesa aquí es saber si el control interno funciona, para lo cual, si es recurrente, yo podría sacar una muestra de 2 transacciones por cada mes para saber que en enero funcionaba, en febrero también, etcétera, todos los meses funcionaba. Con eso es posiblemente suficiente según el riesgo. Solo por un poco saber que no estoy hablando en vano, mi pregunta para ustedes sería, como mínimo, ¿cuánto de pruebas sacamos, cuánto de muestras sacamos para evaluar el control interno cuando este es recurrente? ¿Alguien sabe? No, les voy a ir dando las pautas. En esta guía también ahorita va a estar. Solo les voy a dar la pauta porque eso vamos a repetir. No sé si es este no lo estoy viendo por aquí porque saco pantallas por todo lado y si no lo voy a buscar aquí. Muestra, a ver, muestra. Ah, aquí está. Bien, de esto estoy hablando. De esto estoy hablando que lo voy a repetir en otro momento. Es que en control interno hay un tamaño de muestras mínimas. Según la frecuencia, si la frecuencia es anual, etcétera, etcétera. Y la pregunta que les he hecho, si el control interno tiene una frecuencia de recurrente, por ejemplo, ¿cuántas pruebas se saca? Mínimo
25 para empezar y mínimo 40 para empezar. ¿De qué depende la variación de 25 a 40? Es del riesgo de falla. ¿De acuerdo? Del riesgo de falla. Atiendan esto, esta partecita, y si quieren lo puedo tomar o lo voy a dejar por ahí. ¿Por qué? Porque esto mismo enseguida, la guía que estamos viendo, también nos los va a decir a su manera. ¿De acuerdo? A su manera, según la frecuencia de control. Entonces, es para hacer las pruebas de controles. Bien, sigamos. Entonces, estamos aquí y estamos repasando cómo vamos a enfrentar esto, ¿sí? Entonces, no olviden estas condiciones. Entonces, vamos a dar respuesta a los riesgos identificados, siempre bajando hasta nivel de aseveración. Ahora nos interesa sobre todo bajar hasta un nivel de aseveraciones, ¿no? Claro está que ya hemos visto y hemos cubierto con COSO todo lo que hemos visto, los riesgos a nivel general, a nivel de la entidad, ¿no? Y ahora nos estamos yendo, lo primero, esto de aquí ya lo hemos terminado, con COSO, cuya conclusión nos haya determinado que todo lo que hacía el entorno de control, etcétera, nos da una confianza, ¿sí? El entorno de control es efectivo, en realidad nos da una confianza del control interno, ¿ok? Una confiabilidad del control interno en el momento. En cambio, ahora estamos yendo rumbo a el nivel de aseveraciones, para lo cual tenemos que describir mediante flujograma todo el proceso de que hemos visto, cómo se inicia la transacción, cómo se procesa la transacción, cómo se registra la transacción, desde el inicio hasta el final. Todas las transacciones, no todo lo que ayer hemos definido, ¿no es cierto? Aquellas transacciones que son significativas. ¿Y qué son las transacciones significativas? Aquellas que tienen alto riesgo y superan el nivel de materialidad. ¿Qué vamos a ver? Tenemos que identificar los riesgos inherentes por cada una de las transacciones o clases de cuenta, ¿no? En función del volumen de transacciones, la complejidad y el grado de subjetividad. Por eso esta guía inicial es muy importante. Una pregunta, ¿ustedes tienen esta guía? Les he pasado vía Facebook, pero ¿lo tienen? Si no, no tengo ningún problema de pasar, pero tampoco es mi intención repetir a cada rato. ¿Podría pasarnos, licenciado? Creo que no lo tiene. Lo voy a, Sí, licenciado. lo voy a grabar y así con las rayitas que estoy haciendo se los voy a pasar porque esto es importante en el concepto general de lo que tenemos que hacer. Porque si no tienen ni idea de lo que vamos a hacer, no podemos hacer papeles mecánicamente, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos los riesgos inherentes y determinado y valorados, como está en el capítulo 9 de la guía 2, entonces identificamos los controles para hacer la prueba de controles y saber cuál es el riesgo de control. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos el RIM, que es el combinado, sea de mayor riesgo, entonces tenemos que obtener más evidencia
que es la evidencia persuasiva. Y en ese caso debemos promover qué procedimientos adicionales vamos a hacer de auditoría que tiene que ver con controles y procedimientos sustantivos. Me paran si alguien no está entendiendo y me pide que explique algo que no está entendiendo, porque es importante. ¿De acuerdo? Claro que uno tiene que ver la naturaleza de los procedimientos de control y los procedimientos sustantivos, qué pruebas de control vamos a hacer y qué pruebas sustantivas vamos a realizar según la identificación de aquellos riesgos significativos, controles relevantes y perfil de RIM para hacer las pruebas hacia futuro. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tipo de pruebas vamos a hacer? Vamos a hacer inspección, vamos a hacer observación, vamos a hacer indagación, vamos a hacer confirmaciones o vamos a hacer pruebas analíticas. ¿Ven? Ahí ya está más o menos diciéndole qué podríamos hacer en materia de pruebas sustantivas, ¿no? La idea es siempre pensar en que debemos lograr evidencia más convincente. Y eso de que sea más convincente depende de la naturaleza. Ustedes saben que la evidencia que hemos estudiado el año pasado y que ya no pienso repasar, la evidencia puede ser suficiente y adecuada. La suficiencia tiene que ver con la cantidad y lo adecuado tiene que ver con la cualidad o la naturaleza. De eso está hablando, ¿no? Depende, aquí decía, de la naturaleza, de la fuente. Entonces, la auditoría, cuando tiene una fuente, por ejemplo, externa, es más convincente, ¿cierto? Más convincente que la que se tenga dentro. La evidencia de fuente independiente es más convincente que la dependiente. Eso lo hemos visto el año pasado. ¿Ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si ustedes logran evidencia de la contabilidad misma en la misma empresa, bien. Continuemos entonces. Decía.
Se cerró, creo. Ahí está. Bien, estamos aquí. Lo están viendo, ¿no? Sí, licenciado. Ok. Decía, entonces, esto de la evidencia de auditoría más convincente depende de la naturaleza. Si yo hago confirmaciones de saldos, por ejemplo, de manera directa, y me responden, es más convincente que simplemente tratar de conciliar montos con la misma contabilidad. De eso está hablando. Bueno, luego también es importante pensar en la oportunidad, que también lo habíamos visto. Sí, la oportunidad puede ser diferente. Una cosa es hacer la auditoría, hacer algunas pruebas, perdón, en el mes de septiembre, otras pruebas en diciembre y otras después del cierre. Para una empresa industrial, hacer antes de marzo, en marzo y después de marzo. Eso se puede hacer, por supuesto, depende de qué es lo que nosotros estamos enfocando. Bueno, y el alcance tiene que ver con el tamaño de la muestra, que está definido en función de lo que es cuántas pruebas vamos a realizar, y eso está en función del enfoque de auditoría. Y aquí debo reiterar lo siguiente. Voy a reiterar lo siguiente. Aunque ya se los he explicado, pero es importante que reitere. ¿De qué está hablando la guía? ¿Qué es lo que nos quiere explicar la guía? Nos está diciendo lo que hemos explicado antes, que el riesgo de auditoría depende del riesgo de incorrección material RIM y depende del riesgo de detección. De otra manera, el riesgo de auditoría, ¿sí?, debe máximo llegar más o menos a un 5%. Si con el RIM, por ejemplo, donde está el control interno, el RIM compone, ¿no es cierto? Esto es igual al riesgo inherente por el riesgo de control interno. ¿Ok? Bien. De este RIM participan esos dos. ¿Sí? Entonces, pero el que domina siempre es el control interno que liga al riesgo inherente. Si una empresa tiene un buen control interno, un control interno eficaz, ¿ok? Si tenemos un control interno eficaz, entonces eso baja máximo en cuanto a riesgo, ¿no? Disminuye máximo hasta el 30%. ¿Ok? Disminuye máximo hasta el 30%. Todo esto con calmita debo explicarles. Es bien importante. ¿Ok? Máximo hasta el 30%. Máximo hasta el 30%.
Bien. Eso quiere decir que para llegar al 95%, porque se debe llegar siempre al 95%, porque un 5% está en función de las fallas que puede tener el proceso de auditoría, ¿sí? Y que eso por la naturaleza de la profesión y las limitaciones que tiene la profesión, obviamente, ¿de acuerdo? Puede ser que haya un riesgo de falla del 5% en nuestra auditoría, pero debemos dar una confiabilidad a los usuarios del 95%. Si con el control interno mitigamos el riesgo inherente y bajamos el riesgo en 30%, con el riesgo de detección debe ser cubierto el 65%. ¿Ok? Cuidado. Entonces, la suma de los dos tiene que ser 95. Otro ejemplo, si el riesgo de auditoría siempre es del 5% y la empresa no tiene controles, si el riesgo inherente es alto y la empresa o el negocio no tiene controles o los controles internos son deficientes, la cosa es complicada porque si esa situación se da, entonces si el riesgo no habrá disminuido, o sea, será igual a 0, ¿ok? A 0%. Voy a poner aquí grande, a 0%, ¿de acuerdo? A 0%. Entonces, con pruebas sustantivas, el auditor debe cubrir todo eso con 95%. Pregunta, ¿cuál es el factor de confianza para la muestra A? De eso está hablando, por eso es que he tomado el punto. ¿Cuál es el factor de confianza para la muestra A? ¿Cuánto sería con 65? 1.1. Ajá. 1.1. ¿Y con 95? 3. 3. 3. Bien. Yo sé que algunas personas dirán, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Con qué se han soñado? ¿Qué? ¿No? ¿Qué comen? ¿Qué saben? Para guiarles a sus compañeros. Todo lo hemos visto el año pasado, pero no todos se acuerdan. ¿Dónde está? Capítulo. Capítulo 17. ¿De dónde? De la guía. 2. De la guía 2. Como están aquí, como está a la mano, se los mostraré. Como está aquí a la mano, se los muestro. Estaba aquí, por aquí. Y si no, ya. Aquí está, ve la guía 2. El capítulo es el capítulo 17. En el capítulo 17, solo se los voy a mostrar la tabla nada más, ¿no? En el capítulo 17, aquí está. Entonces, el factor de confianza, cuando el nivel de confianza llega
al 35% es 1.1. Normalmente se llega máximo hasta el 65%. Más abajo es tener un control interno perfecto. Y no hay control interno en ninguna empresa que sea perfecto. Por lo tanto, el auditor trabaja entre el 65%. Y también toma como límite el 95% porque el riesgo de auditoría es el 5%. Por lo tanto, el factor es 3. De eso están hablando sus compañeras. ¿De acuerdo? Entonces dice, cuando es 30% porque el control interno es muy bueno, pues eficaz, entonces debemos realizar pruebas sustantivas con muestreo al 65%. El factor de confianza para la muestra es 1.1. Va a sacar una muestra pequeña. Pero si el control interno es deficiente, malo, ineficaz o no existe, entonces no disminuye el riesgo en nada, queda nomás en 0. Por lo tanto, el auditor debe hacer pruebas del 95% a 3. Claro que también alguien podría decir, si tienen alguito de control y disminuyo el riesgo en 10%, eso quiere decir que si es 10% para llegar al 95%, necesito 85% de esfuerzo de hacer las pruebas. Si eso es así, si es 85, el factor es 1.9. Esta misma tablita está aquí arriba, pero en resumen, dice, es alto, moderado, bajo en estas proporciones. Ok, solo como guía de lo que estamos viendo, porque para que enganchemos bien esto que es lo que estamos viendo y lo que estés tratando de explicar en este instante, la guía. ¿Estamos? Yo no sé por qué desaparece a cada rato, pero bueno, ahí está. Sí. Entonces estamos aquí, aquí. Siempre hay algunos que llegan tarde, ¿no? Miren, chac. Bueno, les admitiremos nomás, ya está terminando la clase, pero les admitimos. Bien, a eso se llama alcance, que se refiere al tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Que en parte quedará cubierta, en parte va a quedar cubierto con pruebas de control, siempre y cuando haya controles, pero máximo disminuye el riesgo en un 30%, lo cual significa que las pruebas sustantivas más o menos son como mínimo debe cubrir el 65% y para sacar la muestra con un factor de confianza de 1.1. ¿Ok? Y entonces, siempre todo eso en función de la aseveración que uno quiera probar. ¿Sí? Entonces, eso es considerar el enfoque. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas? ¿Sí? Claro, todo se mueve en función de los riesgos. Todo se mueve en función de los riesgos. Siempre y cuando tengamos más riesgo, más pruebas, más pruebas. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, el muestreo se saca para los procedimientos sustantivos o tomando un enfoque combinado. Eso quiere decir que tomemos controles y pruebas sustantivas, como es el caso que ahorita les he descrito, ¿no es cierto? Ah, se ha ido a otro lado. ¿Qué pasó? Hace un ratito. Eso es lo que está queriendo decir. Si estamos en esta situación, en la primera, dice, estamos haciendo pruebas de control
y que va a disminuir el riesgo en 30%. Y combinamos con pruebas sustantivas un 65%. Eso se llama enfoque combinado. Un poquito de control y un poquito de pruebas sustantivas. En cambio, este otro, no hay pruebas de control porque no existen o son deficientes. 0% de disminución de riesgo con controles. Por lo tanto, este es un enfoque totalmente sustantivo, totalmente sustantivo. De eso está hablando o de eso nos está explicando la guía. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la guía. Bien. Volvamos otra vez a la guía, que es con lo que estamos queriendo nosotros más o menos considerar. ¿Sí? No sé por qué no me quiere agarrar la guía, pero otra vez pongamos aquí. Ahora sí. ¿No? Bien. Sigamos en la guía. Yo sé que ustedes lo van a leer para entender mejor. Entonces, eso quiere decir que podemos hacer pruebas de controles si es que vamos a hacer un enfoque combinado. ¿Sí? Y a eso estamos queriendo llegar. Vamos a describirlos con flujogramas y vamos a entender el proceso e identificar riesgos y controles. Pero nunca se olviden de algo que es muy importante. También podemos usar tecnologías de la información como parte de esas pruebas, ¿no? Partiendo siempre del nivel general. O sea, quiero decir, todo lo que se aplica en cuanto a ISO 27001 en seguridad que hace a los controles generales de tecnología de información, donde ahí está establecido cómo deben hacerse los cambios a programas y las pruebas de acceso, ¿no? Y todo el ambiente tecnológico, ¿cierto? Y eso ya lo hemos visto, por si acaso. Bien, entonces, dos tipos de pruebas vamos a realizar en controles. Siempre diseño e implementación, ¿no? Diseño e implementación, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos indagar, ¿no? ¿Cómo se aplicaron los controles? ¿No? La frecuencia de los controles, porque ya les he dicho, la frecuencia que debe definir, la frecuencia definirá si realmente cuál es el tamaño de la muestra. La frecuencia. Y como mínimo, si es recurrente, son 25. ¿Y por qué podrían ser 40 para empezar? Depende siempre del riesgo. Cuando hay riesgo, obviamente hay que aumentar el mínimo de la muestra. Si el riesgo de falla es bajo, porque hay un buen sistema de control interno, aparentemente, entonces la muestra mínima es 25 en caso de recurrente. Pero depende de la frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Depende de la frecuencia, ¿no? ¿Y cuál es el medio? Porque no es lo mismo un control manual que un control computarizado. Pregunta para ustedes, para los que todo el rato están leyendo, por eso es importante esta guía. Si es manual, entonces el tamaño de la muestra, por ejemplo, es 25 como mínimo o 40 como mínimo, dependiendo del riesgo. Y si es computarizado el control, ¿cuánto se saca de muestra?
¿Alguien recuerda? Si el control es computarizado, ¿cuánto se saca de muestra? No, la muestra es 1, porque es computarizado, es de programa, por si acaso. Es suficiente sacar una prueba, ¿de acuerdo? Una. Aunque hagan millones de transacciones, una prueba es suficiente. Bien, ¿cuáles son pues las pruebas de controles que debemos realizar? ¿Cuáles son las pruebas de controles? Son, ¿no? Observación, indagación, inspección limitada de documentos o en algún caso de ejecución. Son 3, ¿no? Indagación, observación, inspección o ejecución. La indagación en ningún caso es suficiente. La indagación solamente no es suficiente. No pueden ustedes ir y decir, pues no, emiten facturas, sí, ya, con eso han terminado la auditoría. No, tienen que sacar una muestra de facturas e inspeccionar las facturas. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo aquí. Claro está que podemos tratar de buscar evidencias muy fuertes, las más contundentes que hayan y las más convincentes, las más persuasivas, ¿sí? Entonces, mucho depende también de la frecuencia del control que hace un rato hemos visto y algunas otras situaciones, ¿sí? Mucho cuidado con los controles automatizados, ya les he dicho. ¿Cuántas pruebas se hacen en controles automatizados? Es suficiente hacer una prueba. Claro, siempre y cuando antes hubiéramos evaluado los controles generales de tecnología de información. Bien, entonces, bueno, también en algunos casos un año hay que tomar controles y hay que rotar los controles y no se puede ser mecánico, hay que cambiar los procedimientos y debemos ser impredecibles en eso, ¿no? El cliente a veces se pregunta, el año pasado usted no me ha observado nada en control interno y este año me está observando. ¿Qué pasó? Es que mi enfoque fue diferente. He hecho otro tipo de pruebas donde he encontrado este año problemas. Así es. ¿Por qué? Porque el auditor es impredecible, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que es muy difícil lograr y hacer pruebas de control, que en algún caso inclusive puede ser que nos tengamos que salir del trabajo. También está en la guía. Si el control interno, el ambiente de control es débil, entonces es un problema. ¿De acuerdo? Si el ambiente de control es débil, entonces, ¿para qué vamos a seguir haciendo pruebas de controles? Si el monitoreo es débil, ¿para qué vamos a hacer pruebas? Todo debe estar mal. Abajo, quiero decir, a nivel de procesos. Entonces, de repente, bueno, si uno dice, todavía puedo hacer pruebas sustantivas, pueden hacer pruebas sustantivas y es riesgo profesional, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los controles relevantes, mucho cuidado con el cambio de personal, ¿no? Y si los controles de tecnología son débiles. Si cambiaron todo el personal, nadie sabe dónde están ni los archivos, ni los comprobantes, ni nada. ¿Sí? Después, ¿cómo se evalúan los controles? Siempre el diseño y luego la implementación. Siempre el diseño, luego la implementación, ¿sí? Y luego recién probar
Los controles, todos los controles, no, solo los controles relevantes. Así como hemos escogido los riesgos significativos, solo vamos a probar los controles relevantes. Bien, antes de que se cierre la sesión, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, les voy a mandar vía Facebook los diagramas de flujo también de las compras. Van a tener dos tareas. Uno, el año pasado ya lo hicieron. Tienen que identificar por lo menos 20 riesgos en ventas y cobranzas inherentes en el proceso cuyo flujograma ya les hemos pasado. Y tienen que hacer el flujograma estructurado completo de compras, que desglosado se los voy a pasar. Y tienen que identificar en compras también 20 riesgos inherentes en compras. ¿Ok? De esa manera vamos a ir paralelo, ventas y compras. Ventas, compras. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno. Licenciado, una consulta. ¿Cuántas prácticas sería en total? ¿O una sola le tenemos que enviar con todo eso? No, tiene que ser una sola, pero con las dos, en un solo Excel, en un solo documento, ¿de acuerdo? No quiero por separado, tiene que ser, porque las ventas y cobranzas yo las voy a hacer. En realidad, lo que ustedes estarían haciendo son las compras, pero en este caso necesitamos tener el detalle de 20 riesgos de ventas y 20 riesgos de compras. Está bien, licenciada. Ya lo han hecho el año pasado. El de ventas ya lo han hecho el año pasado. Ahora lo vamos a concentrar. Bien, cuidado el examen el día sábado. Y el día viernes vamos a hacer la prueba de que todos hubieran accesado. Voy a hacer un control de lectura chiquitito, tal vez con 2 preguntas, solo para saber que está funcionando el Classroom. ¿De acuerdo? Solo por eso. Y para saber que todos han accedido al Classroom. Solo por eso. ¿Sí? Licenciado, ¿el examen del sábado va a entrar todo? Todo. O sea, todo hasta el capítulo de riesgos. O sea, estamos hablando la guía 2, este capítulo hasta el capítulo 10. La guía 2 hasta el capítulo 10. El examen es guía 1 y guía 2, pero el que más domina ahora es la guía 2 hasta el capítulo 10. ¿Ok? Tenemos 10 minutos más de clases. Bien, no olviden. Aquí el orden tal vez en esta guía no está bien. Lo primero que se evalúa es el diseño y luego se evalúa la implementación. Si el diseño es malo, ineficiente, ya ni para qué evaluar la implementación. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Si el diseño es malo, la conclusión es el diseño no es eficaz, entonces, ¿para qué la implementación? Entonces, lo primero que hacemos es ver en el diseño, buscamos los planos, estructura de todo lo que es el control. Ahí están los manuales de procedimiento, políticas, organigramas, qué sé yo, del proceso, para saber si el proceso está bien diseñado. Y vemos el flujograma y los documentos para saber si dice que tienen notas de remisión. Esas notas de remisión tienen que tener pues un buen diseño, por decir, tienen que estar prenumerados. Las facturas también, y así sucesivamente, ¿ok? Y luego de que sabemos que el diseño nos da una confianza, recién probamos la efectividad de los controles a través de la implementación. ¿De acuerdo? De la implementación.
Yo sé que esto van a leer ustedes. Entonces, en la parte de diseño, vemos forma. Forma. Eso es. Forma. ¿No? Y los riesgos, y ahí vemos la frecuencia y el personal. Eso es lo que fundamentalmente se ve en diseño. ¿Sí? En cambio, ya la eficacia operativa ya tiene que ver con la implementación. ¿Sí? Entonces, ya hay que hacer pruebas adicionales de control según la frecuencia. Ya después la idea es que enfoquemos el trabajo y definamos las pruebas sustantivas, como hace un rato lo hemos visto en el PowerPoint, diciendo, si hay un buen control, entonces pocas pruebas sustantivas. Si el control interno es deficiente, a veces nos llega a 0, entonces hay que hacer 95% de trabajo con pruebas sustantivas. ¿Estamos? Y bueno, todo debe quedar debidamente documentado. Todo. ¿Ok? Bien, entonces, decíamos, como hace rato hemos visto, o más bien como la anterior clase hemos visto, los procesos más comunes son ventas y cobranzas, compras y pagos, ¿sí? Inventarios y costos, propiedad, planta y equipo y recursos humanos. ¿Ven? Igualito coinciden todos los profesionales. Bueno, algunos lo plantean de otra manera, pero es lo mismo. Solo que ustedes no tienen que pensar en el proceso, sino a las cuentas que afectan. A las cuentas que afectan. Y la anterior clase, ustedes ayer han hecho mejor que esto. Ha sido más completo, ¿no ve? Más completo que eso. Bien. ¿Y dónde vamos a encontrar información? Bueno, en todo esto que se ve aquí, que ustedes lo van a leer rápidamente. ¿Qué más quiero? El entendimiento del proceso, ya saben que lo tenemos que hacer mediante diagramas de flujo, etcétera. ¿Qué más? Y en los diagramas de flujo tenemos que identificar los riesgos y ustedes me van a apuntar después los controles, con rojito, ¿no ve? Bien, estos son solamente ejemplos de riesgos ahora en los procesos. Estos son los que estoy pidiendo para ustedes que me identifiquen 20 en ventas y cobranzas y 20 en compras y pagos. ¿Sí? Aquí ya tienen algunos, ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 de los 20 que les estoy pidiendo, ¿no? Por ejemplo, que se hayan vendido a clientes ficticios, que no se haya registrado la venta o facturado y no se haya entregado la mercadería, o que se haya registrado la mercadería, pero no se ha registrado no hay factura, ¿no? Tal vez el registro de la venta, el registro de venta es por un importe incorrecto, el contador se equivocó, o de repente se ha clasificado mal la cobranza, en vez de cargarle a un cliente X, se le ha cargado otro cliente Y. Entonces, esos son ejemplos de riesgos bien precisos que ya van a los estados financieros. Cuidado, estos riesgos de aquí ya no son los de negocio. Estos riesgos son específicos en aseveraciones hacia el registro de la cuenta, ventas, cuentas por cobrar, descuentos en ventas y todo lo que ayer ustedes han identificado como parte del proceso. Son riesgos del proceso, ya no son riesgos a nivel de negocio. Cuando terminen de la siguiente clase, obvio, la subsiguiente clase ya les voy a pedir que identifiquen los controles. ¿Sí? Y esos controles que pueden ser automáticos, semiautomáticos o manuales. Cuidado, ¿lo ve? 3 tipos de controles. Bien.
También los controles pueden ser preventivos, detectivos y correctivos. ¿Cuáles son los que a nosotros más nos interesan? Son los detectivos. Bien, y los tipos de controles más comunes que pueden ser son autorización, los reportes, los indicadores clave, la revisión de la gerencia, las reconciliaciones, y suelen ser manuales. ¿Ok? Y la configuración del mapeo de cuentas, eso sí puede ser automático. La interfase puede ser automática, ¿no? Quiero decir, si tengo el costo de ventas y por el otro lado tengo que definir el manejo de los inventarios, debe haber una interfase de un programa que controla la salida del inventario y termina en el costo de ventas. Entonces, eso suele ser automático, ¿de acuerdo? Bueno, accesos al sistema son automáticos. Bien, rapidito lo miraremos. Entonces, ustedes van a leer aquí, tienen ejemplos de implementación. Por favor, léanlo para que entiendan bien. ¿Sí? Y cómo es que hacemos una prueba de los diseños. Después, las pruebas que son de observación, indagación, inspección, repetición en algún caso. Estas son las técnicas que se utilizan. Y no olviden que todo eso del proceso está basado en los riesgos de negocios y fraude, donde ya hemos visto todo coso. Todo eso era coso, ¿no? Ahora, cuando ya entramos a ver los riesgos y controles de proceso, vamos a ir a hacer un papel de trabajo donde por un lado van a estar los riesgos y por otro lado los controles. O al revés, aquí van a estar los controles y aquí los riesgos y vamos a saber qué controla a los riesgos. Ese papel de trabajo es el que van a utilizar. Y si hacen pruebas de controles, aquí está las pruebas de controles en función de la frecuencia, ¿sí? Si la frecuencia es anual, semestral, bimensual, quincenal, semanal, diario. Hace un rato les he mostrado la tablita. Aquí tienen la tablita, ¿no? Si aquí está pidiendo mínimo 30, ¿no? Dependiendo de si es que realmente el proceso de falla, el riesgo de falla, hasta 40. De acuerdo, vamos a hacer de acuerdo con esta guía, si ustedes quieren, como lo establece aquí. ¿Ok? Esta tablita es la que vamos